Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar para siempre la forma en que ves a Marc Márquez. El piloto que muchos llaman el mejor de la historia del MotoGP, esconde un secreto tan oscuro que, de hacerse realidad, podría terminar con su carrera para siempre. Y lo más impactante es que este secreto no lo verás en las entrevistas, ni en la prensa oficial, porque es algo que el propio Márquez y su equipo han intentado ocultar. Hoy, aquí, te lo voy a contar todo. Si estás sorprendiendo tanto como a mí al investigarlo, te invito a que te suscribas ahora mismo y actives la campanita. Aquí vas a encontrar siempre las historias más ocultas, impactantes y reales del mundo del MotoGP y del deporte mundial. No te lo pierdas. ¿Qué podría ser tan grave como para poner en riesgo a un 8 veces campeón del mundo? Quédate, porque lo que viene es simplemente increíble. Antes de que sigamos, piensa esto. Márquez ha sobrevivido a accidentes brutales, operaciones imposibles y temporadas en las que muchos pensaron que nunca volvería. Pero lo que enfrentará ahora no es solo físico, sino un problema mucho más peligroso que podría marcar el final de su reinado. El inicio de la leyenda. Todo gran héroe tiene un comienzo, un punto de partida que parece pequeño en comparación con la huella que dejará. Para Marc Márquez, ese inicio llegó en 2013, cuando irrumpió en MotoGP con una energía y un talento que nadie había visto antes en un debutante. Apenas con 20 años, demostró desde el primer momento que estaba destinado a romper esquemas y desafiar límites. Su estilo de pilotaje era único, agresivo, temerario, casi desafiante con las leyes de la física. Cada adelantamiento suyo parecía imposible, cada curva una batalla ganada con el corazón y la técnica en perfecta sincronía. Su manera de pilotar encendió pasiones. Para muchos, era un guerrero invencible, para otros, un piloto polémico que iba al límite de la legalidad y el riesgo. Pero esa misma agresividad que lo hizo grande también lo convirtió en un personaje complejo dentro del paddock. No era solo un piloto, sino un ídolo que levantaba ovaciones y críticas por igual. Su carácter competitivo rayaba en la obsesión, y su personalidad explosiva reflejaba la intensidad con la que vivía cada carrera. En poco tiempo, Márquez comenzó a sumar títulos mundiales, 6 coronas en MotoGP que consolidaron su lugar en la historia como uno de los más grandes. Dominó la categoría con una autoridad arrolladora, transformando la forma en que se entiende la competición y elevando el listón para todos sus rivales. Pero detrás de esa imagen imparable, había un piloto que nunca conoció el miedo en la pista. Esa fue su mayor virtud, y quizás, su mayor peligro. Porque ahora, años después, se enfrenta a un adversario distinto, mucho más fuerte y silencioso. Marc nunca conoció el miedo en la pista, pero ahora enfrenta algo que podría ser más fuerte que él. Ese algo no es otro piloto, ni una curva imposible, sino su propio cuerpo y mente, marcados por las cicatrices de la batalla más dura, la del tiempo y las heridas ocultas. Y así comienza una nueva etapa en la historia de una leyenda que no solo debe luchar contra rivales, sino contra sus propios límites. El accidente que cambió todo. Hay momentos que dividen una vida en dos. Para Marc Márquez, ese instante llegó el 19 de julio de 2020, bajo el calor sofocante de Jerez. Lo que debía ser el comienzo de otra temporada de dominio se convirtió, en cuestión de segundos, en el punto de quiebre de una carrera legendaria. Marc venía firmando una remontada épica. Había salido de pista, regresado las últimas posiciones y, curva a curva, estaba escalando como solo él sabía hacerlo, con agresividad, talento puro y una fe ciega en su cuerpo. Pero en la curva 3, la física decidió decir basta. La moto lo lanzó por los aires en un violento ixide. El impacto contra el suelo fue brutal. La imagen de su brazo derecho retorcido, inmóvil, dejó claro al instante que aquello no era una caída más. Se había roto el húmero, un hueso largo, denso y difícil de tratar en deportistas de élite. En apenas 48 horas fue intervenido. Una placa de titanio y varios tornillos intentaron reparar lo que el asfalto había destrozado. Hasta ahí, la narrativa parecía la de cualquier héroe que tropieza y se levanta. Pero lo que venía después fue algo que ni siquiera los más cercanos a Marc podían imaginar. Solo 4 días después de la operación, Márquez intentó subirse de nuevo a la moto. Sí, 4 días. Una decisión temeraria, quizás impulsada por el orgullo, por la presión interna, o por esa obsesión con la invulnerabilidad que tantos campeones cargan como cruz. Dio unas vueltas en la pista, pero algo no iba bien. Horas después, el brazo se volvió a fracturar. La placa se había partido. El hueso, aún frágil, no resistió el esfuerzo. Lo que debía ser una recuperación de semanas, se convirtió en un calvario de meses. Entonces comenzó el descenso a los infiernos. Vinieron más operaciones. No una,
sino 3 confirmadas, y según fuentes cercanas al entorno médico, incluso una 4ª intervención no oficial. Algunas cirugías se hicieron en silencio, sin comunicados, lejos del foco mediático. El problema ya no era solo óseo. Empezaron a circular rumores inquietantes, posibles daños en los nervios, pérdida de sensibilidad, infecciones internas. Versiones que nunca fueron confirmadas públicamente, pero que se hacían más creíbles con cada gesto de dolor, con cada retraso en su vuelta, con cada mirada perdida en el box de onda. La recuperación fue mucho más dura de lo que se contó. Hubo días en los que Mark no podía ni sostener un cepillo de dientes con la mano derecha. Días en los que ni los fisioterapeutas más optimistas podían asegurar una recuperación completa. Días oscuros. De silencio. De soledad. De miedo. Los médicos hicieron lo imposible, pero hay cosas que ni ellos pudieron garantizar. Así lo resumió un miembro del equipo médico, off the record, cuando todo parecía derrumbarse. Porque una cosa era soldar un hueso, otra muy distinta, devolverle a un cuerpo maltratado la precisión milimétrica que exige una MotoGP. Nadie podía asegurar que Márquez volvería a ser competitivo. Ni siquiera que podría volver a pilotar sin dolor. Pero el hombre que se subió de nuevo a la moto no era el mismo que había volado en Jerez. Había perdido algo, aunque aún no estaba claro qué. ¿Confianza? ¿Instinto? ¿Estabilidad? Lo cierto es que algo se había quebrado más allá del húmero. Un tipo de fractura que no se ve en las radiografías, pero que pesa igual o más que el hueso roto. El accidente no fue solo una caída. Fue una transición violenta de la era del dominio absoluto a la del sufrimiento constante. De la confianza ciega al cálculo forzado. De la leyenda invencible al hombre vulnerable. El secreto oscuro, el verdadero problema de Márquez. En un mundo como el de MotoGP, donde cada milésima importa y la fortaleza mental es tan crucial como la técnica, admitir debilidad es casi un tabú. Por eso, durante mucho tiempo, el verdadero problema de Marc Márquez se ocultó tras sonrisas forzadas, declaraciones optimistas y silencios cuidadosamente calculados. Pero con el paso de las temporadas, la verdad ha comenzado a filtrarse entre líneas, entre gestos, entre resultados. Lo que no se dijo públicamente, al menos no con claridad, es que la recuperación dejó secuelas más profundas de lo que se imaginaba. Fuentes del paddock, personas cercanas al entorno médico y algunos expilotos coinciden en lo mismo: Márquez no tiene el 100% de la movilidad en su brazo derecho. Y peor aún, existen serias dudas sobre el estado de los nervios afectados durante la lesión y las múltiples operaciones posteriores. Y en ese conflicto interno, en esa lucha constante entre la voluntad de seguir siendo leyenda y la dura realidad física, se escribe hoy el capítulo más humano y quizá más trágico de su carrera. Porque no hay peor rival que uno del que no se puede escapar. Y Marc, pese a todo lo que ha ganado, sigue peleando contra él, cada día. El lado psicológico. En MotoGP, los pilotos no solo arriesgan el cuerpo cada vez que salen a pista. También ponen en juego su mente. Porque más allá de la velocidad, el talento o la técnica, este es un deporte que desgasta psicológicamente hasta a los más fuertes. La presión es constante, implacable. Viene de todas partes, del equipo, de los patrocinadores, de los medios, de los fans, pero sobre todo, de uno mismo. Marc Márquez no es la excepción. De hecho, es el ejemplo más visible de cómo las heridas no siempre se ven. Porque aunque su brazo haya sido operado y tratado 1000 veces, hay algo que ni la medicina puede curar del todo: la inseguridad, el miedo, la duda. Márquez no arrastra solo cicatrices físicas. Lleva consigo el peso insoportable de las expectativas. Fue el niño prodigio, el fenómeno que lo ganó todo, el dominador absoluto de una era. Todos y él también se acostumbraron a que siempre ganara, a que hiciera lo imposible, a que desafiara las leyes de la física y saliera ileso. Pero ahora, cada caída duele más. No solo por el cuerpo, sino porque cada golpe reaviva una pregunta silenciosa: ¿y si ya no puedo volver a ser el de antes? El miedo de volver a caer, el temor de perder su estatus, y la angustia de no poder demostrar que sigue siendo el rey. Esas emociones no se ven en la tele, pero están ahí. Se cuelan en la forma en que toma una curva, en cómo celebra un podio que antes habría sido una decepción, en cómo evita hablar de largo plazo. Y eso, para alguien que vivió siempre en lo más alto, es una caída más dolorosa que cualquier fractura. La psicología del campeón es un arma poderosa, pero también puede volverse un peso insoportable. Seguir adelante sabiendo que el cuerpo ya no es el mismo, que el tiempo no perdona, que los jóvenes vienen empujando fuerte, todo eso erosiona. Día tras día. Curva tras curva. Márquez no ha perdido la ambición, ni la determinación.
Pero la sombra de la duda, esa que nunca había conocido, ahora lo sigue de cerca. Y eso, en un deporte donde todo se decide en décimas de segundo, puede marcar la diferencia entre la gloria y el abismo. Ducati, Honda y la presión externa. La carrera de Marc Márquez no solo ha estado marcada por su talento y su lucha contra las lesiones, sino también por las decisiones estratégicas que tomó respecto a los equipos y las motos con las que competiría. Estas decisiones, tan cruciales como arriesgadas, han tenido un impacto profundo en su rendimiento y en la percepción pública sobre su presente y su futuro. Desde sus inicios en MotoGP, Márquez apostó firmemente por Honda, un fabricante con el que construyó su leyenda. Con la moto japonesa consiguió sus 6 títulos mundiales, y la relación parecía indestructible. Pero el paso del tiempo y la evolución técnica mostraron grietas importantes. La Honda que encontró después de su lesión no era la máquina invencible que había dominado durante años. La moto sufrió problemas de estabilidad, de adaptación al nuevo reglamento y de desarrollo. Y más que un socio, la moto terminó siendo un obstáculo. Para un piloto con el estilo agresivo y extremo de Márquez, la falta de respuesta de la moto fue una carga extra. No solo estaba enfrentando un cuerpo limitado, sino que la herramienta que debía ayudarlo a ganar ya no estaba alineada con sus características. La presión aumentó. Los resultados se hicieron irregulares y las expectativas empezaron a parecer fantasmas difíciles de alcanzar. Fue entonces cuando tomó una decisión que para muchos fue un signo de cambio y esperanza: el salto a Ducati. La marca italiana, conocida por sus potentes motores y su evolución constante, representaba la posibilidad de una resurrección deportiva. En Ducati, Márquez podría encontrar una moto más rápida en línea recta, una máquina que, en teoría, se adaptaría a su necesidad de velocidad y agresividad. Aquí radica una verdad incómoda: si su físico falla, todo puede venirse abajo. La moto puede ser una máquina formidable, pero sin un piloto completo, sin fuerza física y mental, los títulos y los podios se escapan. La historia reciente ya mostró que la mejor moto no es suficiente cuando el cuerpo limita la entrega. Márquez, pues, carga no solo con el peso de sus propias expectativas, sino con la responsabilidad de justificar un cambio de equipo que muchos celebran como la gran apuesta de su carrera. La presión externa es un factor constante y a veces insoportable. Cada carrera es una prueba, no solo de velocidad, sino de resistencia a un desgaste múltiple, físico, psicológico y social. El futuro es incierto, y la historia que queda por escribir depende tanto de su talento como de su capacidad para sobreponerse a estas presiones. Porque en MotoGP, al final, no solo gana quien es más rápido, sino quien sabe adaptarse, resistir y reinventarse, incluso cuando todo parece estar en contra. Si este vídeo te está sorprendiendo tanto como a mí al investigarlo, te invito a que te suscribas ahora mismo y actives la campanita. Aquí vas a encontrar siempre las historias más ocultas, impactantes y reales del mundo del MotoGP y del deporte mundial. No te lo pierdas. Marc Márquez es, sin duda, un guerrero de época. Un piloto que rompió moldes, que deslumbró con su talento y que impuso su ley con una valentía casi sobrehumana. Pero hoy, ese guerrero enfrenta una batalla distinta. Su cuerpo, ese instrumento que alguna vez fue su mayor aliado, está al límite. No es solo una cuestión de lesiones o fracturas visibles, sino de un secreto oscuro que afecta su movilidad, su confianza y su esencia misma como piloto. Su futuro, entonces, pende de un hilo muy delicado. Depende de su capacidad para superar no solo el dolor físico, sino la carga mental que lo acompaña. El desgaste, las dudas, el miedo a no ser el mismo, son enemigos silenciosos que acechan en cada curva, en cada frenada, en cada acelerón. Y aquí está la gran incógnita que mantiene a todos en vilo. ¿Seguirá siendo ese campeón imbatible que todos admiramos, o estamos siendo testigos de los últimos capítulos de su reinado? Marc Márquez ha sido un ejemplo de lucha, de coraje y de resiliencia para generaciones enteras. Pero incluso los más grandes pueden caer. Y eso, lejos de restarles grandeza, nos recuerda que son humanos. Lo que nos queda claro es que el secreto que lo persigue no es solo suyo, sino también el nuestro, como seguidores, la incertidumbre de ver cómo el tiempo y las cicatrices intentan vencer a una leyenda viva. Cada vuelta, cada carrera, es un capítulo en esta historia de superación y desafío. Y aunque no sabemos qué escribirá el destino, sí sabemos que el legado de Márquez ya está grabado con letras de oro en la historia del motociclismo. Y ahora te pregunto a ti, que me estás escuchando, ¿crees que Márquez logrará volver a la cima, a ese trono que parecía inquebrantable? ¿O este será el inicio del final de una era que marcó una generación? Déjamelo saber en los comentarios, porque quiero saber tu opinión. Y si quieres descubrir más historias impactantes,
llenas de pasión, drama y grandeza como esta, suscríbete ahora mismo para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.